El maestro Leo Zuckerman. Es la hora de opinar, son 7 de la noche con 13 minutos, hora del centro. Y es la hora de opinar sobre otro tema que no podemos dejar guardado abajo de la alfombra. Y es el tema de las ejecuciones, producto del combate del Estado mexicano contra el crimen organizado y también, claro, producto de los enfrentamientos entre grupos rivales, entre bandas rivales. El otro día estoy leyendo un libro de Luis Astorga, especialista en estos temas de narcotraficantes, refiriendo una frase que en su momento dijo Felipe Calderón: ¿qué quieren que haga? Cuando le preguntaron sobre toda esta crisis que en su gobierno llegó al clímax. Un libro estupendo donde Luis, Leo, te saludo. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas Luis noches. hace un trabajo de análisis y dice: está mal llamar cárteles a estos conglomerados delictivos que no lo son. Sí. Y él argumenta: cártel es aquel conjunto de empresarios criminales que se coaligan, que se asocian para proteger su mercado, claro, los precios, en fin, es un consorcio, es como la OPEP. La OPEP es un cartel del petróleo. Ese sí legal, es un cartel, digamos, ¿no? Legal, porque todos están de acuerdo sí, en sujetarse a ciertas normas para sí, conservar el negocio del petróleo. Sí, se reparte del pastel, digamos, dicen: entonces, tú produces tanto, tú produces tanto, con el fin de mantener el precio, ¿no? Claro, lo que aquí llamamos el cártel de Tijuana, sí, o el cártel de Sinaloa, o el cártel del Golfo, o el cártel de los Zetas, no son cárteles. Son organizaciones criminales. Son organizaciones criminales, sí, que tienen sus propios intereses, no están coaligados con otros para lograr objetivos comunes. Quizá en algún momento hubo algún intento, esto está documentado, algún intento de los grupos criminales por asociarse en un verdadero cártel mexicano sí, de las drogas. Lo que pasa es que, si no mal recuerdo, la primera vez que se utilizó la palabra cártel para el tema del narcotráfico fue con el cártel de Medellín. Pero es que ese sí era cártel. Ese sí era, porque era la Pablo asociación Escobar, y los hermanos Ochoa, Orihuela. Sí, en fin. Los Ochoa, ¿no? Eran los Ochoa, Herman, uno que tenía nombre alemán. O sea, sí eran varios, digamos, dueños. Leder. Exacto, Herman Leder, el que acabó allá, ¿no? De testigo protegido, de sapo, en fin, como haya sido. En fin, pero sí era una organización criminal con un objetivo común, sí, que era inundar el mercado estadounidense con drogas y proteger, con cocaína, sí, principalmente, y protegerse entre ellos, sí, del combate que hacía el gobierno colombiano y estadounidense, sobre todo en los años 80 y 90, sí, y estadounidense a través de la Agencia Antinarcóticos, la DEA. Eso sí era un cártel. Sí. Pero estas en México son organizaciones que, si bien llegan a ser hasta empresas transnacionales, sí, no son cárteles. Sí, es lo que es la tesis de Luis Astorga. Y yo le creo a Luis Astorga, que hay que decirlo, es un tipo que conoce muy bien el tema. Y otro que conoce bien el tema es Eduardo Guerrero, quien tiene una consultora que se llama Lantia y quien amablemente nos comparte cada mes su reporte de ejecutados relacionados con el crimen. ¿Y a eso vas ahora? A eso voy. ¿Qué dice Lantia hoy? Mira, ¿qué dice Lantia? Primero que nada hay que decirle, Lantia hace esta base de datos con base, o sea, Eduardo Guerrero tiene trabajando analistas que revisan cotidianamente, cada día, los periódicos de todo el país, ¿no? Y a partir de lo que reportan los periódicos de ejecuciones, van llevando su ejecutómetro, vamos a ponerlo así. Malas noticias, Pepe. De los 34 meses del sexenio de Peña Nieto, es decir, de diciembre del 2012 a septiembre de 2015, al mes de septiembre pasado, ya sumamos 25.972 ejecuciones, Pepe. ¿Cuál es la mala noticia? Relacionadas con la delincuencia organizada. Sí, relacionadas. Esta sí es una base de datos relacionadas con el crimen organizado. Y mira, hay una mala noticia porque, digamos, en el segundo semestre del año pasado, de 2014, nos habíamos estabilizado en alrededor de 520, 530 ejecuciones por mes. Pero a principios de este año se empezó a acelerar una vez más las ejecuciones y llegamos desgraciadamente a 810 en septiembre. Ejecuciones, 810, un número que no se había visto desde enero de 2014, Pepe. Es decir, otra vez está habiendo un problema de enfrentamientos del crimen organizado. Exacto. ¿Cuál es el fondo de esto? ¿Por qué estas cifras se disparan?
Mira, hay... En tu análisis, claro. No, en el análisis de Lantia, de hecho, porque ellos lo tienen muy bien localizados, las regiones donde está ocurriendo. En el mes de septiembre hubo disputas, hubo guerras de estas organizaciones criminales que dejaron muchos muertos de manera importante en Morelos y Guerrero. Morelos y Guerrero hubo un enfrentamiento entre el grupo de los Guerreros Unidos y de los Rojos, que ya conocemos bien, sí, sí, porque son los que están detrás de lo que ocurrió en Iguala en septiembre del la año desaparición pasado. de los 43 Así normalistas. es, que son estos dos, digamos, organizaciones criminales del estado de Guerrero que están muy metidas en el tema de la exportación, sobre todo de heroína, de opio, ¿no? Que se cosecha, digamos, en esa área por ahí, por Iguala. Eso fue en Morelos y en Guerrero. En Veracruz también hubo, al parecer, un enfrentamiento muy importante entre el cártel Nueva Generación, Jalisco Nueva Generación, que tiene brazo ejecutivo allá. Así es, y los Zetas, que están muy metidos, sabemos, en Veracruz, y en Guanajuato también hubo un incremento importante de la violencia por disputas también entre el cártel Jalisco Nueva Generación y en este caso los remanentes de la familia michoacana, Pepe. Ahora, hay que decirlo, pues son muchísimos, a este ritmo vamos a acabar seguramente a final del sexenio. ¿Cómo tuvo Calderón, cómo entregó las cifras Felipe Calderón? Creo que por ahí de 60,000, si no me equivoco, ejecutados. En la base de Lantia, 60 y tantos mil, pues vamos más o menos para la misma cifra, Pepe. O sea, lo que quiero decir es que aunque el gobierno le ha bajado el volumen al tema del crimen organizado y del combate al crimen organizado y la guerra contra las drogas, la realidad es que seguimos teniendo un grave problema de violencia. Violencia que incluso el mismo gobierno lo admite porque el gobierno lleva otra base de datos, como tú sabes, la del Sistema Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública. Ahí lo que miden son los homicidios dolosos. Es decir, los homicidios se dividen en culposos y dolosos. Si alguien atropella ahí a un ciclista, digamos, y lo mata, pues se considera como algo culposo porque no iba con alevosía y ventaja, no tenía el propósito de matarlo. Pero si va alguien a matar con una pistola a una persona porque lo quería matar, bueno, eso se considera como homicidio doloso. Pero no necesariamente es una ejecución. No necesariamente es una ejecución, claro. Y no necesariamente es una ejecución relacionada con el crimen organizado. Correcto, entonces hay que ir reduciendo. La base de Lantia está reducida a ejecuciones relacionadas con el crimen organizado. Nada más. Nada más, por eso es más el número de homicidios dolosos. En septiembre, en los 34 meses en septiembre se reportaron 1,475 homicidios dolosos en la República Mexicana. De todos, nada más que incluye ejecuciones. Sí, incluye ejecuciones. Correcto. Estos son homicidios dolosos reportados por el Ministerio Público en todos los estados de la República y el Distrito Federal. ¿Cuántos llevamos en los 34 meses de Peña, de diciembre del 2014 a septiembre del de diciembre del 2012 a septiembre del 2015? Llevamos 48,412 homicidios dolosos. Donde están los 25,900, casi 26,000 ejecutados conectados con el Digamos crimen. Que un poco estirando la liga, podríamos decir que alrededor del 54%, más o menos la mitad de los homicidios dolosos en México son ejecuciones. Son ejecuciones relacionadas con el crimen organizado. Es decir, sigue habiendo un problema importante en términos de homicidios, de asesinatos. La otra cosa que reporta el Sistema Nacional de Seguridad Pública son los secuestros y las extorsiones. Y los secuestros y las extorsiones pues siguen altas, ¿no? En cuanto a secuestros, en septiembre de 2015, de acuerdo a las cifras oficiales, se reportaron 78 secuestros durante septiembre, es decir, más o menos un promedio de 4 diarios. En lo que va del sexenio de Peña Nieto hasta septiembre, van más de 3,991 secuestros, y en cuanto a extorsiones van
más de 18.385 extorsiones. Ahora, es muy importante decir que tanto secuestros como extorsiones están subreportadas, Pepe, porque mucha gente que la no levanta secuestran denuncia, claro. y mucha gente que la extorsiona no levanta por miedo a represalias o porque saben que no va a pasar nada, ¿no? O sea, prefieren arreglar el secuestro o pagar la extorsión y dejar ahí el asunto y no involucrar a las autoridades. Entonces está subreportada, pero bueno, y lo ha dicho muy bien doña Isabel Miranda de Wallace, que lleva otro conteo, donde el conteo de secuestros es mayor al que reportan las autoridades del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En suma, Pepe, ¿qué tenemos? Bueno, pues que sigue habiendo, desde luego, violencia en el país. Te voy a decir, es interesante ver dónde está los focos rojos ahorita de la violencia en el país, de acuerdo al reporte de la ANTIA. Hay focos importantes en Guerrero, en Veracruz, en Baja California. Regresó la violencia en Tijuana, desgraciadamente es el caso. En Guanajuato, que era un estado bastante pacífico, pero se les metió esta guerra del Jalisco Nueva Generación contra la familia michoacana. En Chihuahua, que ya sabemos que tradicionalmente Chihuahua pues, trae números altos de violencia. En el Estado de México y en Sinaloa, Pepe. Esos son los focos rojos. Más que Tamaulipas. Sí, Tamaulipas no salió por alguna razón. Tengo que revisar ahí, pero sí, no me sale. En cuanto a municipios, Acapulco de nuevo es el número uno del ranking. Violencia, sí. En violencia, en ejecuciones, 79. Le sigue Tijuana, luego Culiacán, La Paz y Ciudad Juárez, Pepe. Así están. Pues agradecemos que hayas compartido todos estos datos. Le agradecemos a Eduardo Guerrero. De Eduardo Guerrero y de Lantia. De Lantia. Porque siempre es un monitoreo, es estar atentos a estos índices sangrientos del México. Mira, más que rojo. No porque el gobierno haya dejado de hablar del tema como estrategia, pues nosotros los medios tenemos que no dejar de reportar lo que está pasando, y sí, pues hay que ser muy cuidadosos, porque sí, la violencia continúa pero hay que ser muy enfáticos en algunas regiones del país donde siguen existiendo estas guerritas o guerrotas más bien, ¿no? Sí, sí. Entre organizaciones del crimen organizado, que no carteles, como tú bien lo llamas, del crimen organizado, Pepe. Muchas gracias, Leo Gracias, Zuckerman. Pepe, buenas noches. Es la hora de opinar, Leo Zuckerman. Vamos a una pausa breve.